Buenos días, buena tercera semana, estamos comenzando hoy, tercera semana, semana 3 ya. El trimestre se va como agua, que fluye, es líquido. Estamos al lunes 9, acá se ve X y acá se ve X. Lunes 9 de junio de 2025 en ecología. Y el tema de hoy es el tema de hoy es de nuestra segunda unidad en el programa. Estamos ya en segunda unidad, o la tercera, ni me acuerdo. A ver, estamos a 9 de junio, el programa lo tenemos organizado por semanas y por días. La semana 1 hablamos de los conceptos básicos de ecología y medio ambiente, y también del ambiente completo. Nos damos la mitad. Eso fue lo que me dijo el profesor investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM hace muchos años, en un congreso internacional de ecología, precisamente, que fue en 1988, ese congreso. Así terminamos abordando el último concepto o tema de la unidad, de la primera unidad, que fue recursos naturales. Eso lo vimos el 4 de junio, la semana pasada. Todavía la semana pasada comenzamos el segundo capítulo, la segunda unidad, que es caracterización de los recursos naturales. Ya comenzamos desde el día 5, que fue el jueves de la semana pasada, con el primer tema de esa unidad, caracterización de los recursos naturales, hablando de los conceptos de fragilidad, y una palabra que no mencioné, pero sí estuvo implícita, dado que sí hablamos del significado de esta palabra, que es resiliencia. Sí, han escuchado la palabra resiliencia, y ¿qué me pueden decir que es la resiliencia? Es como que la capacidad de adaptarse a las adversidades, ¿no? No exactamente, parece. Sí se relaciona con lo que acabas de decir. Resiliencia lo pueden encontrar en el diccionario de la lengua española, de cualquier academia, puede ser la Academia Mexicana de la Lengua, o el que todo el mundo cita, el diccionario de la RAE. ¿Qué es la RAE? La Real Academia Española, o sea, la de veras. Entonces la otra es de mentiras. No, se refiere a la real no porque sea verdadero, auténtico, real, es decir, relacionado con la realidad, sino porque es la Academia de la Lengua Española que se encarga del asunto en una nación que es una monarquía parlamentaria, pero monarquía. Estoy hablando de España. ¿Sí? Así como en México contamos con la Academia Mexicana de la Lengua, no es la lengua, ¿no? ¿Cómo le decía ¿cómo se llama? El vocalista y bajista de You were, I was born to love you, baby, you were born to love me, Kiss. Uy, música pesada, metálica, con una canción más romántica. I was born for loving you, baby, you were born for loving me. ¿De qué trata la canción? Te amo, me amas, te amo, me amas, te amo, me amas. Bien pesado. Era romanticismo disfrazado de metal. Ellos se disfrazaban, se pintaban la cara. Los miembros de integrantes de la banda Kiss. Es de mis tiempos. Actualmente escuchan esa música en los restaurantes como música ambiental, o sea, es música de viejitos.
Y siempre se le acaba la lengua. Bueno, la Academia de la Lengua no estudia al vocalista de Kiss. ¿Cómo se llama? Se me fue el apellido, su nombre. Ah, sí, Gene Simmons. Empezaba con ese. Smith Simmons, muy parecido. O sea, mi sangre acá está, pero les digo es para viejitos. No, la lengua nos referimos a el idioma español. Resiliencia es, en términos generales y parafraseando a los diccionarios de la lengua española, es elasticidad. En cuanto a la capacidad de cualquier cosa deformable, de pasar de su estado inicial a un estado posterior donde es perturbado. Por ejemplo, hablemos de una liga, un resorte, lo estiramos, le aplicamos ahí una fuerza para deformarlo, un cambio, y las causas de los cambios dijimos que son las fuerzas. Entonces, cuando retiramos esa causa de la modificación o perturbación de la elongación, en el caso de una liga o un resorte, pues el resorte esperamos, y casi siempre sucede, o la liga, cuando la soltamos o eliminamos la fuerza de tensión, de elongación, pues vuelve a su estado inicial. Si estaba la liga con una longitud así y la jalo, va a aumentar su longitud. Si la suelto, va a regresar a su longitud inicial. O un resorte de esos que están estirados, como los de los muelles de los vehículos, lo presiono, le aplico una fuerza que acorte su longitud y quito la presión, entonces el resorte debería regresar a su longitud inicial. Esa capacidad de algo de regresar a su estado inicial es la resiliencia. Es la capacidad de cualquier cosa de regresar a su estado previo. Llamemos previo, no tiene por qué ser el original. En una serie o secuencia de procesos de cambios, pues va a haber diferentes intervalos de cambio. Entonces, el regreso al estado previo de una modificación será la resiliencia de esa cosa, de ese sistema. Es algo que se ha observado en los ecosistemas. Por ejemplo, lo vemos aquí, ya dijimos que un jardín no es un ecosistema porque de entrada es artificial, es producto de la actividad humana. Los generan los humanos a los jardines. Aquí donde está la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, antes de que la pusieran no había edificios ni jardines, había maizales. Y antes de esos maizales no había ni maíz, no aquí. Hacia el Cerro de la Estrella tal vez sí, pero no aquí donde se sienta la universidad. Lo que había era un cuerpo de agua, un lago, componente o un componente de un sistema lacustre, o sea, un sistema de varios lagos, que era un tanto donde se encontraban el lago de Chalco y el lago de Xochimilco. ¿Sí? Y siendo el Cerro de la Estrella una especie como de península en la conformación del lago de Texcoco hace 500 años. Pero hablemos ya de una vez que se instala la universidad, se empieza a construir y ponen los jardines. ¿Qué es lo primero que observamos? Que ponen césped, pasto, hierba que traen de algún vivero donde cultivan y crecen pasto. Se prepara el sustrato, de hecho se prepara con suelo, se pone suelo. Esa la traen en Xochimilco, tierra negra a las macecas, dirían por ahí. Y encima de esa cubierta ya biótica, el suelo es biótico, es de origen biológico, pues pusieron las primeras carpetas de pasto en rollo, así lo ven, si lo han visto, ¿no? Los viveros venden pasto en rollo. O sea, el pasto es una planta herbácea, ese es otro rollo. Y no confundan el pasto en rollo con el rollo del pasto. El rollo sobre el pasto. Bien, ¿qué sucede una vez que está colocado ya desenrollado el rollo de pasto? ¿Sí? Pues empieza las hojas, la hierba empieza a crecer, a aumentar su longitud. Si lo dejamos así,
no, Sí, por los sí. pastizales, no. Gritaban en la película de Parque Jurásico, ¿no? Cuando se van huyendo de los del T-Rex y se meten a los pastizales y entonces el matemático grita, no, Iron Malcolm, no, por los pastizales no. Él ya sabía que iba a suceder. Sí, van a atorar. No, iban a llegar los velociraptors a comerse a los que iban corriendo por los pastizales. Tienes que volver a ver la película. No has visto. ¿No has visto la película trilogía? Sí, pero años que no la O sea, las de Parque Jurásico, ¿cuál se llama qué? Muy Jurassic Jurásico. World. Yo no las he visto, no las quiero ver. No. Luego les diré, ¿por qué? Tiene que ver con la ecología. Tiene que ver con el tema de resiliencia y fragilidad. ¿Sí? Sí, aunque parezca que estoy desvariando. Sí estoy desvariando, pero alrededor del tema. ¿Ok? Entonces, crece la hierba, se hace un pastizal. ¿Sí? ¿Y qué sucede después? Vienen los jardineros y meten las podadoras para reducir la longitud de cada brizna o cada hojita de hierba de pasto. ¿Y qué sucede después? ¿Se queda corto el pasto? No, vuelve a crecer. Resiliencia. Tenemos la hierba larga, la perturbamos, la cortamos y entonces la hierba vuelve a crecer. Eso es resiliencia. Ahora, cierto. Siempre se va a producir, perdón, ¿alguna duda, sugerencia, comentario? Dice que cuando lo queman, ¿Cuándo qué? queman el pasto. Cuando queman el pasto. No, hay quienes así es, esa de hecho es una técnica agrícola que usan los agricultores desde hace miles de años, en realidad, en diferentes lugares del mundo, para preparar la tierra para la siembra, para que crezcan las plantas que ellos quieren para producir lo que están buscando. Puede ser planta, la planta completa, puede ser algunas partes de la anatomía de la planta, pueden ser las hojas, los tallos, los frutos, o las semillas, que es lo que se hace con el trigo, con el maíz, con el sorgo, con la avena, etc. Se busca obtener las semillas. El resto de la planta, ¿cómo dicen por ahí? Entre menos burros, más olotes. El olote es el cilindro donde crecen las semillas del maíz. Y es de eso que se les da de comer a los burros antes. De ahí la frase mexicana de cuando hay cosas que se van a repartir y no hay gente que quiere repartirla, pues dicen, no hay problema, ya tenemos burros más olotes. O sea, más olote le toca a cada burro si hay pocos burros, o más cosas le tocan a las personas que estén presentes, si hay pocas personas presentes y algo se va a repartir. Y se les aplica esa frase. Muy mexicana, tan mexicana como el maíz. Ya ves, sin maíz no hay país. Bueno, entonces, ¿qué es la resiliencia? La capacidad que tendrían los ecosistemas o los componentes de los ecosistemas de regresar a estados previos. Mencionamos, está la hierba, la cortamos y la hierba vuelve a crecer. Decías, en algunos lugares queman la hierba porque lo que quieren producir no es hierba, quieren producir otra cosa. Entonces eliminan la hierba, no cortándola ni arrancándola, sino algo que sea más rápido, quemándola. Se usó en Mesoamérica antes de la llegada de los europeos, en las diferentes culturas que habitaron Mesoamérica, han habitado Mesoamérica desde hace 15.000 años, vamos a decir. Se estima entre alrededor de 15.000 años, puede ser un poco menos, puede ser un poco más en términos de regiones, y más probablemente, muy probablemente, quizá hubo diferentes vías de migración de humanos de los otros continentes al continente americano. El modelo más aceptado por la mayoría de los expertos es la migración a través del estrecho de Bering, del paso de Bering. Está hasta el mural del maestro Iker
en la entrada a la sala de los orígenes en nuestra antropología. Esperemos que ya lo puedan abrir por problemas administrativos, lo tuvieron que cerrar temporalmente. Son problemas administrativos. Bien, entonces, ahí se ve como personas van caminando por la estepa y por las zonas heladas del noreste de Asia para dirigirse a Asia. Venían de Asia hacia lo que ahora es Alaska, ¿no? Y de ahí se extendieron a todo el continente hasta la Patagonia. Por cierto, fue muy rápido el poblamiento del continente, desde el estrecho de Bering hasta el estrecho llamado de Magallanes. Una vez que desarrollan en estas tierras la agricultura de diferentes plantas, el cultivo intencional de diferentes plantas, casi todos los pueblos igual, quizá porque quizá ya lo practicaban. La agricultura, según se tiene estimado, la empezaron a practicar los Homo sapiens hace aproximadamente 30.000 años. O sea, ya había una historia previa de 25.000 años en la producción agrícola antes de que los humanos se asentaran en Mesopotamia. Se tardaron un poco. Quizá las técnicas agrícolas no eran tan eficientes que permitían producir la cantidad suficiente de alimento para poder mantenerse en un solo lugar, y tenían entonces que seguir migrando. Quizás se asentaron antes en otros lugares, pero no hemos encontrado esos vestigios, o quizás no los dejaron. Debe haber por lo menos algo que nos permitiera identificar que aquí hubo humanos que estuvieron más de un año asentados. Ya podremos hablar de asentamientos humanos permanentes o más, ya no son semipermanentes, por cuando ahora tenemos comunidades nómades de 60 o 70 personas, citando a Levi. Pues llegaban a algún lugar, cultivaban, y en cuanto cosechaban se movían a otro lugar, quizá. Hay evidencia de que en diferentes lugares del mundo eso ocurrió, tanto en África como en Asia, como al menos en Norteamérica. ¿Sí? Muy probablemente en Europa, aunque no se han encontrado suficientes evidencias. Entonces, lo que implementaron fue la técnica de quemado del sustrato de las plantas que había en un lugar para poder sembrar otras plantas deseadas. A esas plantas deseadas que se sembraban para cultivarlas intencionalmente, ya no les podrían llamar factores biológicos o factores bióticos a esas plantas como alimento para las personas. Ya no son factores, sino recursos, recursos bióticos. Las semillas y las plantas que se cultivan son entonces productos bióticos, porque intencionalmente lo están buscando los humanos para su uso alimentario en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Preparaban el terreno para la siembra, quemando, que es muy rápido. El problema era luego controlar el fuego. ¡Ay, ya se nos pasó la mano! Se llama incendio forestal. Que incendio forestal no implica que intencionalmente lo que se está viendo afectado por el fuego sean árboles o bosques, sean bosque templado o bosque lluvioso. No. Aún el quemar un pastizal para introducir otra planta, o aún por causas naturales, un fuego en un pastizal es estrictamente un incendio forestal. Incendio forestal se refiere a la quema, sea natural, hay un rayo, se prende en una tormenta eléctrica, o llegan humanos, le ponen ahí fuego y se prende. Son de cualquier manera incendios forestales, porque la foresta o la floresta es la cubierta vegetal. La cubierta vegetal le llamamos floresta en general, ¿sí? O cubierta forestal. A veces pensamos, cubierta, el forestal, los trabajos forestales, hay que poner árboles. Donde crecen cactus, biznagas y otras plantas suculentas, cactáceas.
No, ahí sí vas a reforestar porque alguien quitó la cubierta vegetal original o previa. Lo que debes introducir o sembrar o plantar son plantas del lugar, plantas de ese ecosistema. Si es un bosque lluvioso tropical, debes colocar, reintroducir plantas de bosque lluvioso tropical y preferentemente del lugar, no importar las de otro bosque lluvioso tropical, porque entonces esto se convierte en un organismo que estrictamente está invadiendo un territorio o un nicho o un ecosistema que no le era natural. Y estamos hablando entonces introduciendo especies invasoras que pueden convertirse en perturbadores del ecosistema original. ¿Por qué perturbadores? Porque es mediado por humanos. Cualquier modificación que hagamos los humanos en cualquier ecosistema se llama perturbación, ya no modificación. Habíamos mencionado, los organismos de manera natural modifican su entorno, modifican los ecosistemas. Pero esas modificaciones son temporales y los ecosistemas tienden a regresar a su estado previo. Hay resiliencia natural en los ecosistemas. Aún hay resiliencia natural a las perturbaciones causadas por los humanos, como cuando llegaban a quemar el terreno para poner las plantas que los humanos querían. Esa técnica se llama quema. ¡Ay, qué genios! Pues sí, están quemando el terreno. Entonces, una técnica... Por ejemplo, en este caso, el estar quemando, bueno, la gente es que no afecta el desencajo de la vida. Ajá, y qué bueno que lo mencionas porque pueden hacer un experimentito, lo pueden hacer, sí, hagan en casa, no es nada grave, no es nada muy sofisticado. Además, pues, son químicos, biólogos experimentales, no importa, saben de química, estudian química. Tomen un pedacitos de madera, cualquiera, o de hierro, lo que sea. Pónganlo en un recipiente que soporte calor. Puede ser de cerámica térmica, templada, puede ser vidrio templado, o puede ser metálico, ¿sí? De acero, de aluminio, de cobre, no importa la calidad. Colóquenlo ahí, préndanle fuego, un poquito de hierro. ¿Por qué se van a producir? Cenizas. Okay. Agreguen un poco de agua. Y lo pueden hacer hasta con algo que consiguen en la verdulería o en el supermercado, en la sección donde venden las verduras. Consigan, puede ser esa, col morada. Un poco de col morada que tiene un pigmento que es morado. Violeta diríamos en física. Col violeta se llamaríamos en física. ¿Tiene col violeta? No hay. Y eso que está ahí es col morado. Está bien, deme de esa. Medio kilo. No, un poco. Usan un poco de col morado. Extraigan, puede ser por licuación, agregan un poco de agua. O simplemente muelan en el molcajete. Muelan un poco de col morada y van a extraer el pigmento, ese pigmento violeta o morado. Agreguen un poquito, colóquenlo donde quemaron la hierba o la madera, donde están las cenizas, y observen qué sucede con el juguito de col morado. Sí, la pura histeria. Bueno, no, potencial hidrógeno es como medimos la acidez o la basicidad, que son conceptos químicos. Ácido es cualquier cosa que hay varias definiciones. Por ejemplo, la definición de Bronsted y Lowry es donador de protones. La definición de Lewis, aceptor de electrones. Eso sería un ácido. Una base es lo opuesto químicamente. Un aceptor de protones sería una base, o un si es donador de protones, entonces es aceptor de electrones, ácido.
Si es aceptor de protones o donador de electrones, es una base. ¿Vale? Los podemos identificar ya sea midiendo el pH con un pHímetro, que es un voltímetro. Lo que estamos midiendo es el potencial eléctrico o en unidades de voltaje producidos por los iones hidronio en solución. Es lo que hace un pHímetro. Me está midiendo potencial eléctrico, voltaje, que es proporcional, no es lineal, sino que es logarítmica la función. Mide el potencial eléctrico, que es proporcional a la concentración de iones hidronio, el ion hidronio es un compuesto químico que se produce cuando una molécula de agua interactúa con un protoncito en solución de agua, solución acuosa, y se le pega por interacción electrostática. Entonces pasamos de H2O a H3O positivo. Eso es ser muy positivo, ser catiónico. No sean aniónicos, o sea, no sean negativos. Entonces, podemos medirlo con un pHímetro, el que tienes ahí en tu cajón al lado de tu cama, o lo dejaste en el baño. No tenemos pHímetros en casa. ¿Quién tiene pHímetros en casa? No. Desafortunadamente no podrás hacerlo con un multímetro de los que venden en el supermercado o en la palería de la esquina. No, porque no tienes el sistema de medición o electrodo apropiado para medir el voltaje causado por los protones disueltos en agua formando iones hidronio. Puedes medir el voltaje del enchufe eléctrico de tu casa, pero no el potencial eléctrico o voltaje de iones en solución. ¿Cómo lo hacemos entonces? Entonces usamos un indicador químico, que son ácidos orgánicos débiles, que además tienen en su estructura química, son moléculas orgánicas, tienen esas moléculas enlaces pi o dobles enlaces alternados, decimos conjugados. Ácidos orgánicos con enlaces conjugados suelen presentar color. Dependiendo de la cantidad de enlaces pi conjugados y la estructura que tengan, va a variar el color, porque la energía del sistema de resonancia varía dependiendo de la cantidad de enlaces pi conjugados y la estructura química que tengan. Y pueden llegar a presentar color en cualquiera de los 6 colores del espectro visible, desde violeta hasta rojo. Y como son ácidos orgánicos, pues reaccionan. Son ácidos orgánicos débiles. Como son ácidos orgánicos débiles, pueden reaccionar como ácidos con bases fuertes o débiles, y entonces forman las sales, y eso modifica el pH. Y al modificar el pH, pues ¿a qué ya dijimos? Pueden ser ácidos bases, estamos hablando de electrones en movimiento. Entonces el ácido se puede oxidar o se puede reducir, y eso modificaría la energía de los electrones en resonancia. Si se modifica la energía de los electrones en resonancia, la mecánica cuántica nos dice va a cambiar el color. Por eso es que de manera empírica los químicos en el siglo XIX hicieron esa observación y se dieron cuenta que se relacionaba con la acidez o basicidad de las sustancias y de los medios, y descubrieron una técnica fabulosa con la cual hace una nueva industria química, la industria de los fijadores químicos. O sea, conocer puede dar lugar a buenos negocios. Por eso hay que estudiar. Ahora, con eso podemos además conocer cómo es la naturaleza, ácida o básica, y podemos, si lo hacemos en el tiempo, en condiciones naturales, podemos caracterizar las propiedades químicas en cuanto a basicidad o acidez de los medios acuosos o los medios en los que hay agua en los ecosistemas. Por ejemplo, los sistemas marinos son alcalinos, los sistemas lacustres en tierra pueden ser neutros, ácidos o alcalinos. Encontramos cuerpos de agua ácidos, cuerpos de agua cerca de la neutralidad química en cuanto a acidez y basicidad,
o podemos encontrar cuerpos de agua alcalinos. Depende de la concentración de diversos iones que interactúan o que reaccionan con el agua y pueden provocar que el agua se ionice y se proporcione una mayor cantidad de protones al medio, se acidifique. O, ¿cuál es la contraparte del protón? Hablando de la disociación del agua. Tenemos el agua, H2O, que reaccione con otra molécula de agua, H2O, y entonces la reacción es reversible. Se puede formar una de las dos moléculas, pierde un hidrógeno, lo toma la otra molécula y entonces se forma el H3O, el dihidronio. ¿Qué queda? Balanceamos la reacción. A OH le ponemos así, negativo, iones hidróxido. Bien, dependiendo de la proporción de estos, en el medio tendremos un medio ácido o un medio básico. Lo definimos matemáticamente como el potencial de hidrógeno, que es proporcional a la concentración de iones hidrógeno en el medio, ¿cuál? El que se le pegó aquí para formar el H3O. Dijimos que no es lineal la proporción, sino que es no lineal, es logarítmica. Logaritmo de la concentración de protones disueltos, pero multiplicado por menos 1. Si no, el valor negativo sería un número negativo. Para que no sea negativo, lo multiplicamos por menos 1 de logaritmo. Eso se refiere a la concentración de iones hidrógeno. La contraparte es el POH, que pues, por lo tanto será el logaritmo negativo de la concentración de aniones hidroxilo. Eso lo demás ya lo vieron en sus clases de química general o química inorgánica. Bien, bueno, ok. Entonces, dado que la reacción es reversible, ¿cómo será la reacción? Resiliente. Pues sí, puede ir en cualquiera de los sentidos. Si estábamos aquí y viene para acá y regresa, estamos hablando de resiliencia. Si estábamos de este lado y va a venir del lado derecho y vamos hacia el lado izquierdo, la reacción puede regresar al lado derecho y entonces hablamos de una reacción resiliente. ¿De qué depende? Del delta G de la reacción. Y entonces estaremos hablando de reacciones espontáneas o no espontáneas, endergónicas o exergónicas. Eso depende del valor del delta G, que puede ser positivo, negativo o cero. Si es cero, ¿qué significa? Equilibrio. La reacción química está en equilibrio. Bueno, ok. Entonces, tenemos resiliencia en química. También tenemos resiliencia en ecología. En los sistemas biológicos son resilientes. Pero observémoslo a nivel de ecosistemas. Alguien diría, entonces los organismos también son resilientes. Depende de qué característica de los organismos. Ya dijimos que los organismos están formados por células, toman energía del medio, procesan la energía, crecen, se reproducen, y esas son las características de los seres vivos. Responden nos faltaba una sexta característica o propiedad. Responden a los estímulos externos. Es la otra. Vamos a ver, ¿en cuáles de esos 6 fenómenos característicos los sistemas biológicos son resilientes? Bueno, el primero es integral, no es modificable. Los seres vivos son células. Primera característica, son celulares. Pero la segunda característica ya se refiere a un fenómeno, a un proceso. ¿Cuál es? La toma de energía. Tomo energía del entorno. ¿Cuál sería entonces el proceso resiliente? Pues que si tomo energía debería regresarla o rebotarla. ¿Sí lo hacemos?
Lo hacen las plantas, la hierba que está tomando. ¿Cuál es la energía que toma la planta? La energía de la luz del sol. ¿Le regresa la luz del sol al sol? No exactamente, el fenómeno no es cuántico. Toma energía, es usada para el siguiente proceso característico, transforma la energía y eso impide entonces que haya una resiliencia total. Sin embargo, en el proceso se puede producir energía, cierto, de menor magnitud. Si la energía que tomó era luminosa, estamos hablando del espectro visible del violeta al rojo, ¿cuál será la energía que podría botar el organismo fotosintetizador al entorno? Si revisamos la física, sabemos entonces que a nivel cuántico tomo energía y si efectivamente hay un regreso, pero en ese proceso la energía que libera el sistema, que tomó la energía inicial, es menor que la que tomó. ¿Por qué? Es como cuando estás trabajando, haces un trabajo, te pagan dinero. ¿Qué haces con el dinero? Lo usas. Y en caso de que tengas que haber sido un préstamo, te queda algo de dinero, ¿cuánto puedes regresar? Menos. Llegó energía, tomaste la energía, la usaste para el metabolismo, te queda menos energía, la que puedes regresar es menos. Efectivamente, las plantas emiten radiación electromagnética, pero es infrarroja, de menor energía que la visible. Si tuviéramos aquí una cámara infrarroja y tomáramos una imagen, podríamos ver las hojitas de las plantas arbóreas más marcadas en la imagen, porque están emitiendo infrarrojo. Ok. Entonces, eso formalmente ya no es resiliencia, porque no estamos regresando al estado inicial. Ok, viene el metabolismo. Está usando la energía. ¿Para qué la usan? Incluso para crecer. ¿El organismo decrece? No. No hay resiliencia en el crecimiento de los organismos. Crece al máximo posible y entonces, hablando de células o bacterias, se reproduce por imparticiones, por ovulación, por el mecanismo que sea. ¿Puede regresar al estado inicial? ¿Podrían ustedes regresar al lugar donde salieron? No. Y a su mamá, no, no. No. No hay resiliencia en el ciclo de vida. Por ejemplo, de la medusita esa que ya cuando se va a morir puede regresar a... Formalmente no. Ahí es otra cosa. Sí. ¿Cómo le dijo Mufasa a Simba? O es más el tema de la canción al principio. It's a circle of life. El círculo de la vida. ¿Sí? Es el círculo de la vida, ¿no? No, los organismos como procesos no son cíclicos, no son circulares, porque cambian en el tiempo. En todo caso mencionamos al principio de alguna sesión previa que más bien se comportan como espirales. Sí hay una especie como de círculo porque naces, creces, si quieres te puedes reproducir, bueno, a veces si quieres lo haces, a veces quieres y no puedes, ¿sí? por situaciones, vamos a decir, fisiológicas, médicas, etc. Y pasa en todos los organismos. Algunos se pueden reproducir, otros no. Los que se reproducen van a dar lugar a un nuevo nacimiento, pero no renacen. Bueno, es mitología, religión, por ejemplo. Entonces no regresa al punto inicial. En realidad no es un círculo, sino es una especie de espiral donde da lugar a un nuevo nacimiento de nuevos entes, nuevos organismos, y sigue evolucionando en un sentido. De ahí que entonces sea natural la evolución en los sistemas biológicos, e incluso hasta en los sistemas físicos a nivel cósmico. Al menos esto que serían los modelos correspondientes. Bien, y ya vamos a terminar. Bueno, entonces,
No, la resiliencia en biología existe a nivel de ecosistemas. Y aún así también evoluciona. La resiliencia es temporal. En intervalos de tiempo diferentes dependiendo de cada ecosistema, habrá una mayor capacidad de regresar a un estado similar al previo. Nunca es idéntico. Aún los fenómenos ecológicos no son cíclicos. Diríamos que la resiliencia entonces es un fenómeno de tipo espiral, más que cíclico. Bueno, para terminar, tenemos algunos documentos que es necesario que revisemos. Por ejemplo, hay un sitio web que está ligado en el sitio web del curso, donde vienen las definiciones, algunas definiciones relacionadas con la y algunos conceptos importantes en cuanto a la fragilidad de resiliencia. El primero es un documento web aparentemente muy antiguo, hasta se ve feo, ¿sí? Nada más puro HTML, pero es un documento muy importante generado por la Organización de las Naciones Unidas. De hecho está en el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, donde habla de los conceptos clave de sensibilidad, fragilidad, resiliencia y vulnerabilidad. Entonces, por favor, denle una revisada a ese documento, a ese sitio web. Y hay otro que también es accesible a través de internet, pero el que incluso pueden descargar el documento porque aunque es un texto, el archivo está en formato de imagen. De hecho, lo guardé en mi carpeta de imágenes en el celular. Donde vienen a nivel de glosario, como si fuera un glosario, los conceptos más importantes en cuanto a los fenómenos de fragilidad y resiliencia en ecología. Por ejemplo, viene lo que es la capacidad adaptativa. Ojo, entendamos la adaptación como procesos que se dan de manera natural, que le permiten a los organismos en los ecosistemas sostenerse, seguir existiendo. ¿Sí? A veces los humanos, esto lo tomamos de la palabra adaptar, que adaptar es tomar modificaciones que permiten ocupar o hacer algo nuevo. Esto lo podemos hacer los humanos. Estábamos desnudos cuando nos movíamos y migramos en el este de África. Pero luego algunos de nosotros migraron hacia el norte, atravesaron el Sinaí, de ahí se fueron más hacia el norte, en el caso de Asia y Europa, donde la temperatura es menor. Pues andábamos desnudos. Tuvimos la capacidad de hacer algo más allá de nuestras capacidades biológicas, naturales. Ay, vamos a crecer más pelo, ¿no? No se puede. Al contrario, con la edad algunos hasta el pelo pierden. ¿Bien? Así está mi hermano. Yo todavía no, pero creo que ya no. Mi hermano heredó más genes de un lado de la familia, parece que era materna, y yo parece que más de la paterna. Mi papá murió con toda su cabellera completa. En cambio, mi abuelo materno a los 24 años ya está casi completamente calvo. Entonces, por adaptabilidad o adaptación en ecología, no nos referimos a la capacidad que tendrían los organismos a hacerse cambios, ya que están vivos, para poder sobrevivir mejor en un ecosistema. No, eso no lo pueden hacer todas las especies. Los humanos sí lo podemos hacer, y parece que algunos otros homínidos también lo hacían. ¿Sí? Cuando había varias especies de homínidos cohabitando la Tierra. Homo sapiens y Homo neanderthalensis y otro Homo compartieron Asia y Europa, por lo menos, durante varios miles de años. Y parece que de ahí venimos. Parece que algunos de nosotros tenemos más proporción de neandertal que algunos otros colegas. Entonces ahí lean la definición de capacidad adaptativa. La capacidad de un sistema de mantener funciones críticas y procesos durante cambios. Luego vienen estados alternos, resiliencia ecológica, etcétera, etcétera. Denle una revisada a estos
a este documento para que vayan elaborando su propio documento personal de la semana. Vamos a seguir abordando estos mismos conceptos y temas. Mañana nos vemos en el laboratorio. Vengan de preferencia con sombrerito. Traigan también la bata, mejor la vamos a poder, para que quizá la necesitemos. Si no la necesitamos, la mandan, no la tenemos guardada en la mochila. Pero sí traigan que taparse el sol. Revisen antes de salir de casa cómo van a estar las condiciones meteorológicas para ver si vienen cubiertos o no están cubiertos. Ya no estamos en el este de África, ¿eh? Estamos en el este de la Ciudad de México, con esta palabra.